Autoridad espiritual por Watchman Nee. Haya también en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Andemos todos en el camino del Señor y lleguemos a la obediencia haciendo de este principio de obediencia nuestro propio principio. Sometámonos unos a otros. Una vez que hayamos comprendido este principio, no tendremos ningún problema en percibir que no hay ningún pecado más grave que la rebelión y que no hay nada que sea más importante que la obediencia. Tan solo en el principio de la obediencia podemos servir a Dios, tan solo en obedecer como Cristo lo hizo podemos reafirmar el principio de autoridad de Dios, pues la rebelión es el resultado del principio de Satanás. Aprendiendo la obediencia por medio del sufrimiento. Se dice en Hebreos 5:8 que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció, versión moderna. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Notemos aquí que Él no trajo la obediencia a esta tierra, Él la aprendió, y lo hizo por medio del sufrimiento. Es cuando pasamos por el sufrimiento que aprendemos la obediencia. Tal obediencia es real. Nuestra utilidad no está determinada por el hecho de si hemos sufrido o no, sino por el de cuánto hemos aprendido a obedecer por medio de ese sufrimiento. Solo los obedientes son útiles a Dios. Mientras no se ablande nuestro corazón, el sufrimiento no nos dejará. Nuestro camino consiste en muchos sufrimientos, los indolentes y los amantes de los placeres son inútiles delante de Dios. Aprendamos, pues, a obedecer en el sufrimiento. La salvación hace que la gente sea obediente y tenga gozo. Si tan solo buscamos el gozo, nuestras posesiones espirituales no serán muy ricas, pero los que sean obedientes experimentarán la abundancia de la salvación. No cambiemos la naturaleza de la salvación. Obedezcamos, porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Dios nos salva para que obedezcamos su voluntad. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubriremos que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla, porque el Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esta vida de obediencia. Autoridad espiritual. Por Watchman Nee. Capítulo 6. Cómo establece Dios su reino. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:16. Tomando venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:8. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 1:22. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad por medio del Señor. Veamos ahora cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor vino a este mundo con las manos vacías, no trajo consigo la obediencia. La aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse. Qué diferente de esto son tantos cristianos que no aprenden la obediencia, incluso después de muchos años.
Aunque aumenten sus sufrimientos, su obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente murmuran angustiados, indicando a sí mismo que aún no han aprendido a obedecer. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia, y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Por la obediencia de un hombre, muchos recibieron la gracia. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover este reino. Dios establecerá su reino. Hemos notado cuán grandemente ha afectado al universo la caída de los ángeles y del hombre y qué tremendo problema le ha creado a Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podría establecer su autoridad en las criaturas, aún así, no renunciaría a ella. Él podría retirar su presencia, pero jamás renunciará a la autoridad que inició. Donde está su autoridad, allí está su legítimo lugar. Por eso es que Dios por una parte afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre, Él establecerá su reino. ¿Por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. ¿Cómo, pues, establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Jamás desobedeció a Dios ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también debe hoy obedecer la Iglesia a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino. Dios ordena que la Iglesia sea la vanguardia de su reino. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y su familia. Pero después del diluvio, también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para que fundaran una nueva nación. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por esto no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad de Dios. Aún así todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. Eran tardos para obedecer. Tenían rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Antes del tiempo de David, había un reino sin rey propiamente dicho. En el tiempo de David existían el rey y el reino, pero todavía faltaba la naturaleza espiritual del último. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y otra corporativa. En cuanto a la naturaleza personal, el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Con respecto a la naturaleza corporativa, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento.
Los ojos de Dios están sobre el reino. La llamada oración del Señor, por ejemplo, comienza y termina con el reino. Empieza con las palabras, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. La oración termina con la siguiente declaración: tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. El reino, el poder y la gloria están correlacionados. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, proclama Apocalipsis 12:10. Por eso es que el reino es la esfera de la autoridad. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor, Lucas 17:21. Dice, entre vosotros, no, dentro de vosotros. El Señor mismo es, en realidad, el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros es el reino de Dios el que está entre nosotros. Por eso es que la autoridad de Dios se realiza plenamente en la vida del Señor. Ahora bien, así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que hallarse en la Iglesia, porque la vida del Señor es liberada en la Iglesia y, por lo tanto, el reino de Dios se extiende también a la Iglesia. Comenzando con Noé, Dios se las ingenió para tener un reino, pero un reino terrenal y no el reino de Dios. Este comienza en realidad con el Señor Jesús. Qué pequeña era al comienzo su esfera de acción. Hoy, sin embargo, este grano de trigo ha llevado mucho fruto. Su esfera de acción se extiende no solamente al Señor sino también a muchos santos. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia, dado que la iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Él desea tener su legítimo lugar en más que unos cuantos individuos. Él desea que toda la iglesia le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y no haya rebelión. Así que Dios está resuelto a establecer su autoridad entre sus criaturas. Él quiere que obedezcamos, no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Lo que Dios espera es la obediencia completa, no una obediencia parcial. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. La Biblia menciona la obediencia, así como la fe, porque no somos solamente pecadores sino también hijos de desobediencia. Lo que Romanos 10:16 quiere decir con las palabras, creído a nuestro anuncio, cuando cita Isaías 53:1 es, obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 1:8. Los que no obedecen son los rebeldes, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, Romanos 2:8. Los desobedientes son los rebeldes. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 1 Pedro 1:22. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. La fe es obediencia. Sería mejor que a los creyentes se les llamara obedecedores, porque deben estar sujetos a la autoridad del Señor así como creer en Él. Luego de ser iluminado por el Señor, Pablo preguntó, ¿qué haré, Señor? Hechos 22:10. No solo creyó sino que, además, se sometió al Señor. Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como Señor. Dios nos llama no solo a recibir su vida por la fe sino también a mantener su autoridad por la obediencia. A los que somos de la Iglesia nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido en el hogar, la escuela, la sociedad y la Iglesia, así como que obedezcamos a su autoridad directa. No es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez que
directa o indirectamente, nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Muchos hay que solo pueden escuchar y obedecer a cierta persona. Esto demuestra que no han aprendido lo que es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre, es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de lo rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad y esta visión sigue acrecentándose de allí en adelante. Aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías, nunca preguntó qué clase de hombre era, si ilustrado o ignorante, porque no miraba al hombre. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y, por lo tanto, se sometió a esa autoridad delegada. Qué fácil es obedecer después que uno ha aprendido lo que es la autoridad. Mediante la Iglesia las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Si la Iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino se halla primero en el Señor Jesús, luego en la Iglesia y, por último, en el mundo entero. Un día saldrá una proclama anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Apocalipsis 11:15. La Iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la otra extensión de ese reino que se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se lo pueda establecer en la Iglesia, tiene que ser implantado en la Iglesia antes de que se lo pueda afianzar entre las naciones. No puede haber Iglesia sin el Señor Jesús ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la Iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos civiles, declaró, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», Mateo 22:21. Aunque el César era una persona rebelde, había sido establecido por Dios, por consiguiente, se le debía obedecer. Cuando hayamos obedecido en todo sentido, nuestro Señor se levantará y tratará con los que desobedecen. Por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son sensibles al pecado, pero no a la rebelión. Los hombres debieran tener un sentido para percibir la autoridad, así como un sentido para percibir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano, pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como persona obediente. La Iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la Iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la Iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la Iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Cuando la Iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Si la Iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. La Iglesia es, por lo tanto, el camino al reino, pero igualmente puede ser la frustración del reino. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la Iglesia? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Hemos retrasado grandemente el tiempo de Dios. Toda rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la Iglesia haya obedecido, verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la Iglesia es inmensa. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la Iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios. Autoridad espiritual.
Por Watchman Nee. Capítulo 7. Los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Las autoridades son instituidas por Dios. 1. En el mundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 1 Pedro 2:13-14. Dios es el origen de todas las autoridades del universo. Pues ya que todas las autoridades gobernantes son instituidas por Dios, todas ellas son comisionadas por Él y representan su autoridad. Dios mismo estableció este sistema de autoridades con objeto de manifestarse. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Es posible que los hombres lleguen a conocer a Dios por medio de su presencia, pero hasta sin su presencia pueden conocerlo todavía por medio de su autoridad. En el huerto de Edén los hombres conocieron a Dios por medio de su presencia o, durante su ausencia, por recordar su mandamiento. Hoy, sin embargo, son raras las veces que los hombres se encuentren directamente con Dios en este mundo. Esto, desde luego, no se aplica a los que en la iglesia viven constantemente en el Espíritu, pues ellos ven frecuentemente el rostro de Dios. Donde más se manifiesta Dios en la actualidad es en sus mandamientos. Solamente los necios, como los necios labradores de la parábola de Marcos 12:1-9, tienen que tener la presencia personal del propietario de la viña para obedecer, pues en el relato no son los siervos y su hijo enviados delante de él como representantes suyos. Los que han sido establecidos por Dios deben ejercer la autoridad como representantes suyos. Y puesto que todas las autoridades gobernantes han sido ordenadas e instituidas por Dios, son para que se les obedezca. Si de veras quisiéramos aprender a obedecer a Dios, no tendríamos ninguna dificultad en reconocer sobre quién gravita la autoridad de Dios. Pero si solo conocemos la autoridad directa de Dios, puede que cometamos desacato contra la mayor parte de su autoridad. ¿En cuántas vidas podemos identificar la autoridad de Dios? ¿Hay lugar para que escojamos entre la autoridad directa de Dios y su autoridad delegada? No, debemos someternos a la autoridad delegada de Dios así como a su autoridad directa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En cuanto a las autoridades terrenales, Pablo no solo nos exhorta, en lo positivo, a la sumisión sino que también nos advierte, en lo negativo, contra la resistencia. Quien resiste a las autoridades resiste el mismo mandamiento de Dios. Quien rechaza a las autoridades delegadas de Dios rechaza la misma autoridad de Dios. La autoridad, según la Biblia, se caracteriza por la singularidad de su naturaleza. No hay autoridad sino de parte de Dios. El que resiste a la autoridad resiste a Dios, y los que resistan incurrirán en juicio. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. La consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Así pues, el hombre no tiene alternativa en la cuestión de la autoridad. Durante el tiempo de Adán, Dios les dio a los hombres dominio sobre toda la tierra. Lo que tenían que gobernar, sin embargo, era a las criaturas vivientes. Después del diluvio, Dios le dio a Noé la potestad de gobernar al prójimo del hombre, declarando que, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. De allí en adelante, se confirió a los hombres la autoridad de gobernar al hombre. Desde entonces, siempre ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad han sido puestos los hombres. Después de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios le dio los 10 mandamientos y muchas ordenanzas. Entre estas había una que decía: no injuriarás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22:28, versión moderna. Esto demuestra que Dios los había puesto bajo gobernantes. Aún en los tiempos de Moisés, los israelitas que resistían a la autoridad estaban resistiendo a Dios en realidad.
Aunque los gobernantes de las naciones no creían en Dios y sus países estaban bajo el dominio de Satanás, el principio de autoridad permaneció inalterado. Así como Israel era el reino de Dios y el rey David fue escogido por él, así también se nos dice que el emperador persa fue establecido por Dios. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra se sometió a las autoridades gobernantes así como a la autoridad del sumo sacerdote. Él pagó impuestos y enseñó a los hombres a dar a César lo que es de César, Mateo 22:21. Durante el interrogatorio, cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente para que dijera si él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor obedeció de inmediato, Mateo 26:63-64, reconociendo así en todos estos ejemplos que ellos eran las autoridades de la tierra. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Pablo nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos así como a la autoridad de nuestra propia nación y raza. No debemos desobedecer a la autoridad local simplemente porque puede ser de diferente nacionalidad. La ley no es para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. No obstante ser diferentes las leyes de cada nación, todas ellas se derivan de la ley de Dios. El principio básico de todas las leyes de Dios es castigar lo malo y recompensar lo bueno. Todas las autoridades tienen sus propias leyes. Su función consiste en mantener y ejecutar estas leyes con el fin de aprobar lo bueno y corregir lo malo. No en vano llevan la espada. A pesar del hecho de que algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno, tienen que recurrir a la aberración de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. No se atreven a presentarse públicamente a declarar que al malo se le exalta por su maldad mientras que al bueno se le castiga por su bondad. Hasta el presente, todas las autoridades siguen aún al menos en principio, la regla de recompensar lo bueno y castigar lo malo. Este principio no ha cambiado. Por consiguiente, la ley de Dios sigue en vigor. Llegará el día en que el hombre sin ley, que es el anticristo, estará en el poder. Él deformará entonces todo el sistema legal y abiertamente calificará lo bueno como malo y viceversa. Entonces matarán a los buenos y exaltarán a los malos. Los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4, a saber, tributos, al que se le deben tributos, impuestos, al que impuestos, respeto, al que respeto, honra, al que honra. El cristiano obedece la ley no solo para evitar la ira de Dios sino también por causa de la conciencia. Su conciencia lo reprueba si es desobediente. Por eso debemos aprender a someternos a las autoridades locales. Los hijos de Dios no deben criticar o censurar desconsideradamente al gobierno. Hasta la policía que vemos en la calle ha sido instituida por Dios, porque ha sido comisionada para una tarea específica. Cuando nos visitan los recaudadores de contribuciones o inspectores de impuestos internos, ¿cuál es nuestra actitud hacia ellos? ¿Les escuchamos como autoridades delegadas de Dios? ¿Nos sometemos a ellos? Qué difícil es obedecer si no vemos la autoridad de Dios. Cuanto más tratamos de obedecer, tanto más difícil se hace. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, 2 Pedro 2:10. ¿Cuántos pierden su poder y su vida por la murmuración? No debieran los hombres caer en un estado de anarquía. No tenemos por qué preocuparnos demasiado en cuanto a cómo tratará Dios con lo que se hace injustamente, aunque debiéramos orar por la disciplina de Dios en razón de la justicia. En todo caso, la insubordinación o desacato a la autoridad es rebelión para con Dios. Si somos insubordinados o rebeldes, seremos una ayuda al principio del anticristo. Preguntémonos, cuando esté en acción el misterio de la iniquidad, ¿seremos un impedimento o una ayuda? 2. En la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22-24. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.